Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 16 de mayo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gb.es. De inmediato las noticias. Atención, a esta hora se desarrolla la sesión del Pleno 517, en la que se prevé escuchar en pocos minutos la exposición de los exministros del Interior y de Defensa, César Navas y Patricio Zambrano respectivamente, en torno a las acciones implementadas desde el pasado 27 de enero, tras los atentados terroristas registrados en la frontera norte con Colombia. Ricardo Bravo está en la cobertura y nos amplía la información. Ricardo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariela, amigas y amigos. En efecto, continúa, o más bien alrededor de las 11 de la mañana se instaló la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la número 517. Los legisladores tienen previsto en el orden del día el himno nacional de la República del Ecuador y también un proyecto de resolución para declarar como reservada esta sesión legislativa y posteriormente recibir a los exsecretarios de Estado, Patricio Zambrano, exministro de Defensa, y César Navas, exministro del Interior. También estaba prevista la asistencia de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, pero se conoció que ella ha presentado una excusa, pues se encuentra en una delegación en Rusia. Entre tanto que al inicio, a la instalación de la sesión del Pleno de la Legislatura, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, presentó un proyecto de resolución para que sea la Cancillería quien se apersone sobre la situación de la repatriación de la hija respecto del caso de Mariela Rea, la ciudadana ecuatoriana quien busca la repatriación de su hija. En este momento los legisladores se encuentran ya cerrando el proceso de discusión y en pocos minutos más se procederá a la votación de este proceso de este pedido de resolución, pero previamente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional varios legisladores emitieron criterios respecto de la información que entregará en pocos minutos más tanto Patricio Zambrano cuanto César Navas, exsecretarios de Estado. Vamos a ver parte de las declaraciones del legislador Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. El legislador mostró su malestar por la inasistencia de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Tienen que venir acá a responder en detalle las inquietudes, las preguntas que tengan los asambleístas. Como es un tema de seguridad, las autoridades lo han catalogado como reservado, pero tengan ustedes la plena seguridad de que nosotros, guardando la formalidad del caso, tendremos que también rendirle cuentas a ustedes. Reitero, este es un ejercicio de responsabilidad política y de control, pese a que ya no ostentan las funciones ministeriales. En el caso de la canciller, cuya nefasta actuación es conocida por todos, cuyo fanatismo, cuya agitación por una vertiente política es conocido por todos, que le da más prioridad a temas personales que a los temas de carácter nacional, a los que le interesan a la ciudadanía, a quienes confunden agendas particulares con la agenda del país, es a todas luces notoria. Parece que el día de hoy han comentado que a lo mejor ni siquiera viene. Esa es una falta de respeto ante el pueblo ecuatoriano, que en este caso está representado por la Asamblea Nacional. No habría que esperar ni siquiera hasta el 5 de junio para saber cuál es la posición de ella. Si aquí existiera un mínimo de delicadeza, un mínimo, ya hubieran dado un paso al costado, no haber llevado las cosas inclusive hasta el límite. Y es que precisamente en el Pleno de la Asamblea Nacional en días anteriores los parlamentarios solicitaron recibir toda la información referente a la gestión del Estado ecuatoriano, sobre todo la situación en la frontera norte. Esto tras los hechos de violencia que se empezaron a registrar a partir del 27 de enero de este año. En imágenes observamos la llegada de los legisladores. Miembros de la escolta legislativa precisamente mantuvieron el resguardo en el Palacio Legislativo, toda vez que la información que se entregará en pocos minutos más será considerada como reservada. A quien se le observó llegar acá al
al Pleno de la Asamblea Nacional fue a Patricio Zambrano, al exministro de Defensa. En imágenes también allí observamos a los familiares tanto de Paul, Efraín y Javier, los integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, asesinados en abril pasado presuntamente a manos del Frente Oliver Sinisterra, quien estaría tras los hechos de violencia en la frontera norte. Allí en imágenes entonces observamos a Patricio Zambrano, el exministro de Defensa, quien saludó con varios legisladores a su arribo acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero también por parte de los legisladores del movimiento Alianza País. Por ejemplo, el legislador Lenín Plaza emitió varios criterios, indicó que esperarán a que se reciba toda la información para en lo posterior los legisladores tomar una decisión. Vamos a ver parte de las declaraciones del legislador Plaza. Nosotros en principio queremos escucharle. Hasta ahora se han dado voces en el sentido de que se habrían cometido errores, que no se habrían seguido los protocolos de seguridad. Eso está para el análisis después que se los escuche y por supuesto irán saliendo cosas que esperamos no se oculten y se le pueda dar a conocer al país qué mismo ocurrió. Insistimos una vez más, en minutos los legisladores resolverán, debatirán y en lo posterior debatirán y aprobarán también, de ser el caso, este proyecto de resolución para declarar reservada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. De ser el caso, así los medios de comunicación tendremos que retirarnos y estaremos entonces a la expectativa en lo posterior lo que resuelvan los legisladores una vez que reciban toda la información por parte de Patricio Zambrano y de César Navas. Es la información que se registra en este momento en vivo aquí en los exteriores del Salón Plenario Nela Martínez. Seguimos contigo, Mariela, con más información. Gracias, Ricardo. Estaremos atentos entonces a la información que se pueda generar tras la exposición de los exministros Navas y Zambrano. Recordarles además que esta es una sesión reservada que se lleva a cabo en estos precisos momentos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cambiamos de tema para contarles que tras un intenso debate la noche de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La discusión provocó la intervención de al menos 35 parlamentarios. Desde barras altas, estudiantes y docentes acompañaron el debate. Previamente, la ponente Silvia Salgado destacó las reformas que dijo hacen justicia social a la educación superior. Que este día no es un día cualquiera. Esta ley no es una ley cualquiera. Es ante todo la posibilidad de entender el valor social que tiene la educación. Varias observaciones fueron puestas en debate, como la implementación de la Universidad Amauta Iguasi en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Los legisladores provinciales Israel Cruz y Pedro Curichumbi sustentaron este pedido. Funcione en este cantón, porque el 60%, repito, es del sector indígena. Esa primera capital del Ecuador necesita una universidad. Hoy le devolvemos la educación superior a los estudiantes, fue la frase de la asambleísta Dayana Pazley. Precisó que el acceso a las universidades ahora es libre sin ataduras, pero que el Estado no pierde su rol regulador. Y libertad para los jóvenes sin que esto represente un caos en el sistema. El espacio para las artes fue tema de la legisladora Amapola Naranjo. Saludó la creación de conservatorios superiores. Deben otorgar títulos de tercer nivel, licenciatura y de cuarto nivel. En el debate, la legisladora Teresa Benavides habló del acoso en instituciones educativas. Es necesario erradicar la violencia sexual en las instituciones de educación superior. Pero también hay artículos que aún no tienen consensos, dijo el legislador Augusto Espinosa, en lo relacionado a la participación con voz de los estudiantes en instancias de educación superior. No está considerando la participación que deben tener los estudiantes en las distintas instancias del sistema de educación superior. Para fortalecer la calidad de educación superior se debe primero mejorar el sistema secundario, resaltó el legislador Rómulo Michala. Debería haberse mejorado el sistema de educación básica o educación, digamos, secundaria. Los requisitos mínimos que deberán cumplir los docentes para postularse a autoridades de universidades fue tema también discutido. Se elimina la extensión del plazo para los rectores y vicerrectores para que cuenten con el título. El 97% de los profesores no tiene doctorado, 50.000 profesores. Luego de un amplio debate con 120 votos a favor, las reformas a la LOES fue aprobada.
Ahora le corresponderá al Ejecutivo la sanción favorable o veto. Mariela Logroño, TVL Noticias. Previamente, autoridades vinculadas al sector de la educación superior manifestaron que las reformas a la LOES permitirán ampliar los criterios de admisión de jóvenes a las universidades del país. Las reformas a la LOES constituyen una profunda reflexión sobre la educación. Es un bien social que transformará a la sociedad, sostuvo la presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado. Nuevo, diría, subsistema de formación técnica y tecnológica. Ha sido pensando en ampliar la cobertura de ingreso a las universidades, en rebasar ese techo que hasta hoy han tenido los institutos y que son la titulación de tecnólogos. El secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, manifestó que el debate político sobre educación debe ser serio, siempre buscando fortalecer la calidad de la misma. Incorporamos una serie de criterios en los temas de admisión que no solamente sean la evaluación meritocrática, sino también el desempeño de toda la carrera académica del estudiante, sus condiciones socioeconómicas y el lugar de procedencia. Barrera recordó que el Estado tiene la facultad para controlar la calidad y regular costos y aranceles de centros educativos de nivel superior y se refirió a los recursos para este sector. Esta es una de las pocas preasignaciones que tiene el Estado y es bueno que tenga. El hecho de tener recursos directos para las universidades hace que, independientemente de la simpatía o antipatía del presidente, hay un fondo que viene directamente de la recaudación del impuesto al IVA y del impuesto a la renta. Y sobre posibles sanciones a rectores que violen derechos de los estudiantes, aseguraron que existe un reglamento. Incorporar la figura de revocatoria, pensada ante realidades que son innegables. Hay casos de universidades en donde efectivamente se violaron los derechos de los estudiantes. Las autoridades del sector educativo reiteraron que las reformas están enfocadas al bienestar estudiantil. Clever Aranda, TVL Noticias. Estudiantes universitarios y de institutos técnicos y tecnológicos siguieron minuto a minuto el debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Señalaron que el hecho que institutos técnicos y tecnológicos puedan generar títulos de tercer nivel beneficiaría a miles de jóvenes. De diferentes latitudes del país llegaron estudiantes hasta la Asamblea Nacional para ser testigos del debate sobre las reformas a la Ley de Educación Superior LOES. Aspiran mejores días en el ámbito de la educación. Mejores oportunidades para la educación superior en cuanto a universidades privadas, como es la mía, la Universidad de Otavalo. También se está dando mejores oportunidades a los estudiantes y mejores facilidades para ingresar a la educación superior. Y entendemos que esta nueva reforma nos permite acercarnos y también ser considerados los institutos como de la educación superior. Realmente debemos estar incluidos en todo ámbito. Es importante tener en cuenta de que la educación debe ser en todo nivel. Las mujeres, los niños, los jóvenes deben tener esos espacios. Que los institutos técnicos y tecnológicos, así como los conservatorios, puedan generar títulos de tercer nivel, permitirá que los jóvenes tengan otras opciones de estudios, aseguran. Tenemos muchas expectativas, ya que esto de la carrera tecnológica nos va a ayudar bastantísimo, ¿no? Lo que nos va a permitir es que a nivel tecnológico nosotros podamos seguir con nuestros estudios a lo que es una maestría en cuarto nivel. Un aspecto que consideran de gran importancia es la educación intercultural pública, pues los sectores de las múltiples nacionalidades podrán recibir instrucción de tercer nivel respetando sus costumbres y tradiciones. Se ha venido trabajando desde la CONADI y se ha venido trabajando, yo diría, un trabajo pensado en los pueblos y nacionalidades, pensando en nuestra vivencia, pensando en nuestra cultura, pensando en nuestra cosmovisión. Los estudiantes siguieron minuto a minuto el desarrollo del pleno. Clever Aranda, TVL Noticias. A continuación, conozcamos los elementos centrales del contenido del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Hay aspectos centrales como el cogobierno, las formas de financiamiento, el reconocimiento de títulos técnicos y el acceso a universidades. 8 años después de su vigencia, el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior se sustenta en 27 iniciativas generadas por asambleístas de diversas vertientes políticas, cuyo primer debate se efectuó el 10 de octubre y 7 meses después, la segunda discusión. El proyecto se basa en 8 principios: autonomía responsable, cogobierno, calidad, igualdad de oportunidades, pertinencia, autodeterminación en la generación del conocimiento e integralidad del sistema e institucionalidad.
Propone la creación de un fondo permanente de desarrollo con los recursos que el Estado asigne a las instituciones de educación superior, la reinversión en las propias universidades del dinero que se obtenga de las actividades académicas y de propiedad intelectual, la acumulación de los presupuestos no ejecutados, el uso de recursos autogestionados por las propias instituciones y que el Estado considere los parámetros de docencia, investigación, vinculación y eficiencia administrativa y financiera para la asignación de recursos. La participación de los estudiantes en el cogobierno universitario, hoy entre el 10 y 25%, sube al rango de entre el 25 y el 35%. Las universidades particulares podrán crear consejos de regentes. Las autoridades académicas y estudiantiles tendrán voz sin voto en las decisiones de cada universidad, y la elección de sus máximas autoridades se hará mediante listas que garanticen alternabilidad y paridad de género. Los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios se convertirán en institutos tecnológicos universitarios y, como tales, podrán extender títulos del tercer nivel tecnológico y crear especializaciones y maestrías. Además que las universidades y escuelas politécnicas podrán ofertar carreras técnicas. Para la admisión se tomará en cuenta el examen único, antecedentes académicos y condición socioeconómica del estudiante, y los programas de nivelación buscarán mejorar las capacidades de acceso en condiciones de igualdad. Los rectores de las universidades se incorporarán al Consejo de Educación Superior CES, con voz pero sin voto, y el CES, el CEACES y la CENESID articularán un sistema unificado de información. Las universidades asignarán al menos el 6% de sus presupuestos para becas a profesores. En el caso de las instituciones de cuarto nivel, al menos el 25% del total de los recursos públicos que reciben destinarán a esas becas, mientras que adjudicarán directamente becas a por lo menos el 10% de sus estudiantes regulares. En caso de intervención sobre carreras que no cumplan estándares de calidad, habrá intervención parcial evitando su cierre. Se eliminará la categorización y las universidades opcionalmente podrán acceder a certificaciones internacionales. En un proceso de intervención general de la universidad, el CES podrá suspender las funciones de las máximas autoridades. Los docentes tendrán un plazo de 5 años para obtener un PhD y se establecerá un régimen de contratación específico para docentes e investigadores. Ayllukuna mingachiwaychik alli punlla charipaychik ñukunchik ñami kaypi kanchik kasna chawpi punllapi willaykunawan Mashi Mariela Logroño alli punlla willaykunawan kichwa shimipi kaypi kallarinchik. Informe sesión reservada. Mamayakta tandanaku yuku imapimi kunan kay pachallati kasna apukuna imaka rimanakukunkuna. Shinapas kasna kaypimi kunan kay punlla imapa kayachishka kay ministro del Interior, shinallatik ministro de Defensa, ñaupa runakuna pushakushkamanta. Shinami kasna kay punlla imapa kayachishka kunakan kasna kay yallik punlakuna, kasna kay kulkika killa imapi, kasna kay frontera norte imapi hatun llakikuna tiyashkamanta. Chayta willachu, imashina taripaykuna, ñawinchikuna paktashkata, yachankapanmi apukuna imaka kunan kay punlla kayachishka kan. Shinapas, kimsa ayllukuna, kasna chingarishpa, kasna wañu imaman chayashkata, chaymanta wasi ayllukuna imapishmi kayman kachayamushkakuna. Shinami, kasna kay pachallati, apukuna imaka rimanakushpa katikunkuna, kay hatun kay kayachi imamanta. Aprobación reforma LOES. Kasna shukte willaymanta rikushpa imami kay napunja kay wagra punja imapito ka apukuna nya kay hatun kamachita rimanakurkakuna. Kaypimi kay Ley Orgánica de Educación Superior kamachi imata mushuk yachinamanta rimanakushpa kaypi arinirkakuna. Kay hatun rimanakuypika kimsa chunga pichka apukuna imami kaypi yuyaykuna tachayachirka. Paykunaka kaypi imashina kay sumak hatun yachana wasipi yachaykuna ñawpakman katinamantami rimanakurkakuna. Rueda de prensa, debate LOES. Shinallati kaypi mi tauka apukuna, shinallati kasna suma yachana wasita pusha runakuna ima, kay hatun kamachi mushu yachina manta rimanakurkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchi kasna wambrakuna, suma yachana wasipi ashtawan yaykuchun, shinallati kay yachaykuna pisinchi yachun, chaypakmi kay kamachi imaka yanapanga nishpami riksichirkakuna. Barras altas LOES, shinallati kayna punja imaka, kay hatun yachana wasimanta wambrakuna, Instituto
kay yachana wasikunapi yachakukuna imami kay manchayamushpa rikurkakuna kaypi imashina kamachita rimanakukta. Shinallati paykunaka kashna kay hatun kay kamachi mushuya imawanka wamrakuna waranga ayllukuna imami kaypi yanaparinka nishpami kushianchi nishpa riksichirka. Contenido reforma LOES shinallati kay kamachi imamanta rimashpa rikukunchikmi tauka hatun yuyaykuna imatami mushuyachishpa rikurin. Shinallati kay co-gobierno kay sumak yachana wasikunapi pushakuna wamra yachakukuna ima pishki mirina manta shukta yuyayka imashina ya kay financiamiento hatun llankanapa kulki musurishka también rikunga. Shinallati kay títulos técnicos y tecnólogos kashna kimsa niki patayman yalina imatami kay kamachipika allichishka kunakan chaytami kaynapunja rimanakushpa arinirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Continuamos con más información. En el Palacio de Carondelet, a partir de las 12:30 está previsto el acto de posesión de los nuevos integrantes del gabinete presidencial. Clever Aranda está en la cobertura y nos cuenta cómo está el ambiente a esta hora en la Casa de Gobierno. Buenas tardes, Clever. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Saludos desde el Palacio de Carondelet. Hay gran expectativa por conocer cuáles serán los nuevos ministros que asuman hoy las diferentes carteras de Estado que conformarán el gabinete del presidente Lenín Moreno. Extraoficialmente nos han comentado que serán 8 ministros los que sean cambiados. Entre ellos, pues obviamente Richard Martínez, quien fue hace pocos días nombrado ministro de Finanzas en reemplazo de María Elsa Viteri. En pocos minutos más iniciará la sesión. Ya han hecho el arribo algunas autoridades hasta el Palacio de Gobierno. Se presume que en unos 15 a 20 minutos más iniciará ya. Apenas tengamos información oficial, estaremos compartiendo con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Clever, por la información. El Tribunal Contencioso Electoral entra al periodo de evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Los jueces del contencioso tienen 7 días para entregar sus informes de gestión. Entre tanto que los consejeros del Consejo de Participación Transitorio aprobaron su presupuesto. De al menos 7 puntos constaba el orden del día de la sesión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de este martes. Entre ellos, 3 resoluciones en las que se declaraban terminadas las funciones de las veedurías ciudadanas creadas para la auditoría de la deuda pública. Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. Cabe precisar que la única veeduría ciudadana que sigue vigente es la creada por la Contraloría General del Estado para auditar la deuda pública desde enero del 2012 hasta mayo del 2017. Por otro lado, los consejeros aprobaron el presupuesto consolidado para el cumplimiento del mandato constitucional del 4 de febrero del 2018. La cifra bordea los $3.681.000. La resolución por la que se aprueba el presupuesto que ha sido discutido en varios días. El presupuesto está compuesto por $1.213.000 correspondientes al aporte vigente y $2.468.000 correspondiente al adicional requerido por el organismo. Porque tenemos funciones extraordinarias que cumplir por el mandato popular del 4 de febrero, que son la evaluación, designación de ser el caso, cesación de ser el caso y designación de quienes hayan de reemplazar a los que sean cesados. Eso significa un gasto adicional que es el que estamos solicitando al Ministerio de Finanzas. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió incluir al Tribunal Contencioso Electoral dentro del proceso de evaluación. Los jueces del contencioso tendrán 7 días para entregar sus informes de gestión, mientras que en los siguientes 5 días, la ciudadanía podrá presentar sus denuncias en contra del Tribunal Electoral. Adicionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó una prórroga para que el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, presente sus informes de gestión. El consejero Javier Zavala se abstuvo.
Hasta este viernes, los jueces de la Corte Constitucional deberán presentar sus informes de gestión dentro del proceso de evaluación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, destacó los nudos críticos que enfrenta actualmente el país en lo referente a empleo. Para ello se prevé establecer una hoja de ruta con las recomendaciones que arroje el Foro Regional de Movilidad Laboral, Empleo Juvenil y Emprendimiento que se desarrolla en estos momentos en la Asamblea Nacional. Y de realizar concreciones, respuestas, soluciones a problemas tan complejos como es este de la movilidad laboral, problemas tan complejos como es el desempleo y el subempleo en los jóvenes, no solo en el Ecuador, que aquí representan más del 50% de los desempleados, pero en Iberoamérica entera, que son más o menos las cifras similares. Ese es el reto, un reto muy grande, que ya debemos de pasar para abordarlo de las palabras a los hechos. Ese es el principal reto. Así que estas reuniones que sirvan, no solo para la foto, no solo para el encuentro, no solo para intercambiar ideas, que sirvan para determinar acciones concretas, y para eso ha servido esta. Antes de finalizar, les informamos que hace pocos minutos ha sido declarada ya la sesión reservada en el Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, ha solicitado simplemente que estén presentes los señores asambleístas y familiares de los exministros César Navas y también Patricio Zambrano. Es la información que se ha generado hasta este momento. Gracias por habernos acompañado en la emisión central de TVL Noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.